Hola muchachos, estaba viendo algunos canales si Perú podría ser una potencia militar. Mire, para ser potencia militar sí puedes tener ciertas cosas como potencia militar, ciertas características, no sé, por cierto elemento que puedes construir a nivel local, que te darían así como potencia militar en América Latina, que es bien realista. En América Latina hay una dependencia de factores externos brutal. O sea, por ejemplo, mire, le voy a poner un caso tácito. Los vehículos 6x6 guaraní, cuando Brasil los quiso vender a un tercer país, tenían un componente que era alemán. ¿Ya? Incluso salió varios en la prensa ese cuestionamiento. ¿Qué hizo? Alemania le dijo, no se pueden vender a ese país. Punto. Lo sancionaron. ¿Qué hizo Brasil? Brasil tiene los elementos, los recursos y el dinero. Y por algo yo creo que Brasil es una de las potencias militares de América Latina. Construyó que era la parte del chasis del carro 6x6, que es con una especie de amortiguadores. Ellos lo construyeron. Entonces lo hicieron a nivel local y se desvincularon directamente de los alemanes. Cuando tú tienes la capacidad de integrar o la capacidad de producir tus propios materiales, es distinto. ¿Ya? Incluso ni Brasil yo me atrevería a decir que es una potencia militar, porque Brasil hoy día tiene cierta dependencia de ciertos elementos extranjeros, Estados Unidos, países de Europa, incluso chinos. Entonces, cuando tú construyes 100% tu vehículo hecho en casa, como por ejemplo lo hace Corea, ellos son potencias. ¿Ya? Es como Japón. Japón, aunque Japón hoy día tiene muchos materiales de origen americano, pero también construye a nivel local. La potencia militar en sí, como concepto básico, yo poder auto abastecerme. Por ejemplo, Chile se podría decir que es una potencia militar, sí. Perú también. Pero si lo llevamos al trasfondo de la explicación, no. Porque hoy día Chile depende, por ejemplo, de los repuestos de las empresas Leopard, de las empresas alemanas. Depende de la actualización o de los materiales de los aviones F-16 Estados Unidos. Lo mismo proceso de la empresa Navantilla. O sea, hoy día todos dependemos de empresas externas y no nosotros. No, por ejemplo, en Chile no se construye un motor de un Leopard. En Chile no se construye un motor, por ejemplo, de una fragata. En Chile no se construye un motor de un avión Casa F-16. Son externos. ¿Y por qué se lo planteo de esa perspectiva? En caso de un conflicto, de una guerra, tú tienes que saber con qué material cuentas y con qué especificaciones de cada uno de los productos para sobrellevar eso. ¿Ya? Y eso es una realidad. Hoy día, por ejemplo, Brasil hoy día tiene contrato con la empresa de la línea Scorpene, tiene, aunque quiera hacer de ciertas casas a nivel local de la empresa Saab, pero tiene una dependencia. No es, por ejemplo, tú no te puedes comparar, por ejemplo, como lo hace Rusia. Rusia construye su propio material y tiene una industria militar brutal. China igual. Estados Unidos igual. Ellos son potencias porque se autoabastecen. Nosotros somos dependientes de y para de. Sí, pueden ser potencias militares transitorias si tuviéramos que tener una denominación en ese concepto. Especialmente que tú cuentas con un cierto material, actualizado o no actualizado, pero tú lo tienes. Tienes capacidad, a lo mejor más submarinos que tu país vecino, tienes a lo mejor más casas que los países vecinos. Pero en caso de un conflicto, ¿qué pasa con eso? Tengo que cuidar los cazas, tengo que cuidar los submarinos, y si un submarino se me echa a perder, un problema de motor, tengo la capacidad de construir ese motor. Por eso las potencias militares hoy día son muy pocas a nivel global. Hay algunas que las he mencionado. Pero en América Latina hoy día nosotros estamos en pañales respecto a eso. Ahora, Perú puede ser una potencia militar si tiene ciertos elementos. Construye cosas a nivel de Cima Callao, pero tiene una dependencia de ciertos materiales externos. ¿Ya?
Es distinto cuando tú construyes tu propio motor, tú construyes tu propia... O sea, hay una industria militar globalizada, una industria militar que te proporciona, que tiene los elementos, que tiene todo. Es distinto eso. Pero sí, en cuanto a potencia militar de la región, recordemos que fue una potencia militar, pero en caso de un conflicto, por ejemplo, pongamos la década de los 80, a finales de los años 2090, si hubiera tenido un conflicto con Chile, supongamos que Chile le había derribado todos los casas. ¿Cuánta capacidad de rapidez tiene para abastecerse de nuevos casas? Ya, esa es una de las preguntas. Lo mismo pasa con Chile. Chile, ¿cuánta capacidad tiene para abastecerse comprando casas externos? Porque nosotros no construimos, nosotros tenemos una dependencia. En América Latina yo admiro y me gusta lo que está pasando, pero estamos en pañales. El tema de ir construyendo nuestras propias cosas. Nos falta a lo mejor construir nuestras propias cosas más locales, más autóctonas. Por ejemplo, motores, por ejemplo, sistema de cañones, sistema de incluso munición. No tanto una dependencia externa. Y eso es una realidad, chiquillos. Nosotros ya... Pero sí me gusta lo que está pasando. Lo que pasa en el Callao, lo que pasa en Asmar, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador. Aunque sean buques con licencia X, hay un camino. Nos falta la otra parte. Coproducir o coproducir, por ejemplo, motores, por ejemplo, para fragatas. Podría, por ejemplo, sería un proyecto genial. Chile y Perú, por ejemplo, pudieran construir proyectos, coproducir proyectos autóctonos propios de ellos con motores para fragatas o buques. Eso se llama producción. Lo mismo que tiene, por ejemplo, el caso, pero falta mucho todavía para eso, lo que tiene, por ejemplo, con el caza Aerofighter, los países. 4 usuarios que se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer este caza? Lo construyeron y proporcionan ciertos materiales típicos, autóctonos de cada uno de los países y de cada uno de los compromisos que ellos hicieron. Sería genial, pero bueno. Para que Perú sea una potencia militar y para que Chile también lo sea, falta mucho camino que hacer. Incluso para Brasil, que va más adelantado que nosotros.